Abre tu Biblia en San Mateo, capítulo 6, versículo 19, hermanos. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Una vez más les digo, traten de poner atención. Las cosas del Señor tienen que ser, tiene uno que poner más atención que aun cuando vas a la escuela. No digo que en la escuela no vas a poner atención, pero esto es más importante que tu escuela y que cualquier otra cosa. ¿Sí me entiendes? Es la palabra de Dios y es necesario obtener este conocimiento. Si en verdad tú quieres servir a Dios, si estamos aquí, necesito que desde el de más atrás hasta el más enfrente aprenda a poner atención. Este es en respeto, en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y yo te aseguro que si una persona no pone atención cuando está en clases, va a reprobar el día del examen. Una persona en un trabajo que está aprendiendo, si no presta atención, nunca podrá aprender. Nunca hará bien un trabajo. O sea que en todas las cosas necesitamos prestar atención, ¿sí o no? Mucha atención. Solamente para lo malo, ahí no hay que prestar atención. Hay que conocer lo que es malo, pero para evitarlo. ¿Sí estamos aquí? Entonces, la palabra de Dios, cuando la leemos, suceden varias cosas. Una, conoces a Dios, te enseña cómo debes de caminar y te enseña antes de que caigas o tropieces o te golpees a no caer. Entonces es importante prestar atención, ¿sí o no? Vamos a leer San Mateo capítulo 6, versículo 19, dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice, hermanos? Allí estará también vuestro corazón. Yo hablaba hace un rato, a mediodía más o menos, con algunos de mis hermanos acerca de este asunto. El Señor nos invita a que nosotros hagamos tesoros en el cielo. Que no nos estemos esforzando a hacer tesoros aquí en la tierra. La persona que se está esforzando a hacer riquezas aquí en la tierra, su corazón va a estar ahí. Pero esas riquezas, ¿qué dice la palabra del Señor que leímos? Primeramente no te van a servir más que para lo terrenal. Pero también esas riquezas las pueden robar ¿y qué más dice? No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Esas riquezas son inciertas. ¿Sí estás aquí? No es que no pueda tener la persona, el problema es que su corazón está puesto en poseer, en tener. Y dice, más bien haz tesoros en los cielos, donde ahí no va a entrar ni la polilla ni el orín, no va a entrar ladrón. Nadie te va a robar ahí. Ahora,
La pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer, o tú te tienes que hacer, ¿cómo tú vas a hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo vas a hacer tesoros, hermano, en el cielo? Para que tú hagas tesoros en el cielo. Mira, hay iglesias que son ricas. Son ricas aquí económicamente, son iglesias grandes, son mega iglesias y no tienen necesidad de nada. Es el mismo tema, es el mismo punto. Pero delante de Dios hay iglesias que están pobres, aunque aquí sean ricas. Porque de la manera que el hermano o la hermana va a hacer tesoros en el cielo es cuando empieza a hacer justicia. Cuando practica la justicia. No tu propia justicia, sino la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es justicia? La justicia abarca mucho. En el libro de Corintios capítulo 6 dice que toda injusticia es pecado. Y dice que los injustos, mira, no heredarán el reino de Dios. Un injusto busca hacer tesoros aquí. Un injusto no le interesa ayudar a la viuda, al huérfano, al pobre, al necesitado. Porque la justicia de la cual nos habla el Señor aquí es ayudar al necesitado. Es ayudar a la viuda. Es ayudar al huérfano. Es ayudar al necesitado. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia. Gloria a Dios. En el libro de Lucas. Gracias, Señor. Capítulo 12. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Versículo 13 en adelante, lo vamos a leer. Si estás aquí. Lucas 12:13 dice así: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Así le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Qué le advirtió? Miraos y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre, ¿qué dice? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Y la mayoría está buscando estas cosas. Aún iglesias, aún pastores, en eso están enfocados. En poseer, en tener, en hacer. Y se olvidan de ayudar al necesitado. Se olvidan de hacer la obra de la cual nos demanda hacer el Señor. Porque la justicia es así. En el libro de Jeremías 9:24 dice: por el que hubiere de alabarse, alabes en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Estas cosas quiero yo, dice el Señor. En Jeremías capítulo 22, versículo 15, dice algo, pero ahorita vamos a ir a leerlo. Vamos a leer aquí primero. Dice en el 16: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Fíjate bien dónde está, en lo que estaba pensando este hombre. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma.
y lo que has provisto. Es una pregunta. De todo lo que tú te preocupaste en alzar, en ahorrar y preocuparte para el futuro, en esta noche van a venir por ti. Se te acabaron los días de tu vida. Eso es lo que le está diciendo. Y lo que tú alzaste, ¿para quién será? Y lo que has provisto, ¿de quién será? Le dijo. Le hace una pregunta. 21. Así es el que hace para sí tesoros. ¿Y qué dice? Eso es lo que le pasa al que hace para sí tesoros. El que se enfoca en las cosas terrenales, en las cosas materiales. Pero delante de Dios, ¿cómo es? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ese hombre es pobre. Ese hombre es una persona pobre porque descuidó lo principal: hacer la voluntad de Dios, misericordia, juicio y justicia. No fue justo. Yo les decía a mis hermanos la palabra justo, cuando el Señor nos la dice a nosotros, es que no se te debe de hacer gravoso ayudar a ti, a la viuda, al huérfano, al necesitado. No debe de ser como una carga para ti, sino que todo aquel que quiere servir a Dios lo tiene que hacer con un entendimiento claro que ese es su deber. Si tú quieres servir a Dios, ese es tu deber. De esa manera tú vas a hacer tesoros en los cielos. Regrésate al libro de Mateos. Bueno, vamos a leer aquí rapidito en el 32 y 33, ahí mismo. Lo tienes. Dice: no temas, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y lo dice el 33: vended lo que poseéis y da limosna. Haceos, ¿qué dice? Bolsas que no se envejezcan. ¿Y qué agrega? Tesoros en los cielos, tesoro en los cielos que no se agoten. ¿Sí estás entendiendo? Una vez más el 33. Vended lo que posees y dad limosna. Cuando dice da limosna, ¿a quién tú le vas a dar limosna? Al necesitado. ¿Sí estás aquí? Por eso nosotros tenemos que esforzarnos a hacer lo que Dios nos pide. De hecho, deberías de hacerlo contento. Hay quienes no les gusta así. Hay quienes sacan cuentas y dicen: no, pues es que está joven o que trabaje o X cosa. Tú no sabes lo que está pasando. Tu deber no es de estar haciendo tu propio juicio. Tu deber es hacer lo que Dios te está demandando. Eso es si tú quieres la vida eterna. ¿Sí entiendes? Eso es si tú quieres obtener la salvación. Mira, regrésate a San Mateo, por favor. Vamos a leer en el capítulo 25. Quisiera leer solamente un poquito, pero necesito leer la mayoría de esto, el versículo 33, para que esto te quede bien claro. Hay quienes les cuesta. Esta gente busca cómo hacerse y hacerse, vamos a decirlo de esta manera. Hay iglesias que solamente están pensando en hacer dinero. Y la mayoría, muchos hemos escuchado acerca de los de la prosperidad. Y no solamente esos, hay más gente. Pero no es de esa manera. Tratando de sacarle lo más que se puede a las ovejas del Señor. No es de esa manera, no es el evangelio, no es de la manera que Jesús enseñó. ¿Sí entiendes?
Mucha gente se enriquece, hace cosas y camina de una manera que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no enseñó. Solo piensan en llevársela de lo mejor aquí en la tierra. Pero cuando ven al necesitado, cuando ven donde se necesita de verdad invertir, lo que la iglesia provee o lo que los hermanos, si Dios está bendiciendo a alguien, no lo está invirtiendo bien. No está invirtiendo en la gente que necesita, en la gente que tiene necesidad. Está pensando en sí mismo. Y ese es un problema. Mira, vamos a leer el 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos ¿en dónde? A la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quiénes son los de la derecha? Las ovejas, ¿verdad? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid. ¿Qué les va a decir? Venid, benditos de mi Padre, heredad. Fíjate quiénes son los que van a heredar. ¿Qué van a heredar? El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mira el 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me descubriste y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos, entonces ¿quién dice? Los que practican justicia, los justos, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. No nos acordamos, está diciendo, no nos acordamos cuándo te dimos estas cosas. Y lo dice el 38. Y cuando te vimos forastero, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, ayúdame hermano, hermana. ¿Qué dice? Ok, lo voy a leer porque no estuvo muy desordenado esto, dice. 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? A mí lo hiciste. Pon mucha atención. Esta comparación lo hace con los que están a la derecha. Está hablando de los que están a la derecha. Los que son justos, los que practican ¿qué? La justicia. Los que ayudaron al necesitado. Los que se preocuparon por esta gente. No lo hicieron a Jesús en persona, pero cuando lo hicieron a uno de ellos, a Jesús se lo hicieron. ¿Sí entiendes? A Jesús lo hicieron. Entonces, estas cosas debe de practicar la iglesia. Estas cosas nos demanda el Señor a nosotros para que poseamos el reino de Dios, para que poseamos la vida eterna. Mira, los que no hacen esto, mira lo que dice el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Fíjense ya desde ahí, apartados de mí. No dice benditos, malditos. Al fuego eterno. ¿Cuál es el fuego eterno? El infierno, el lago de fuego, ¿verdad? Dice, ¿preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber.
Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Mira Jesús lo que les dice. 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, ¿qué dice, hermanos? Tampoco a mí lo hicisteis. 46, mira. ¿Irán estos a dónde? ¿Cuáles son los que van al castigo eterno? ¿Cuáles son, hermano, hermana? ¿Pero por qué? ¿Qué hicieron? Porque no hicieron justicia. Porque un cristiano se reconoce por sus hechos. No se reconoce por decir que es cristiano. Se reconoce por sus hechos, por sus obras. ¿Sí estás aquí? Tú tienes que entender esto. Esto es lo que te demanda a ti, a mí, el Señor. No te dice que si quieres hacerlo o no lo quieres hacer. Si quieres ser un cristiano verdadero, si quieres la vida eterna, si tú amas a Dios, si a ti te gusta la rectitud, tú vas a obedecer lo que dice tu Dios. Si estás aquí, Él no te va a preguntar si estás mal con aquel o con aquella, sino que si tú viste la necesidad y no hiciste algo para ayudar a aquella persona, tú no estás haciendo justicia. Porque esto es justicia. Justicia es que tú ayudes al que tiene necesidad. Porque ¿cómo tú vas a estar tranquilo cuando aquel tiene necesidad y a ti te sobra? No quieres sacar de lo ahorradito. No quieres sacar de lo que tienes en el banco. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, hermana? Porque tu corazón está ahí. Ese es tu tesoro. Por eso dice que el que tiene, haga como que no tiene nada. No es que no puede tener. Sí puede tener. El problema es que su corazón está puesto en las riquezas, está puesto en las cosas terrenales y no está dispuesto a sacar para extender la mano a aquel que tiene necesidad. Y no nomás eso. La lista es grande, dijo, porque estuve en la cárcel y no me visitaste. Porque estuve enfermo y no fuiste a verme. Y así está la lista. Esas son las personas que son injustas. No están practicando la justicia de Dios. Están practicando su propia justicia y la propia justicia del hombre es la justicia del enemigo. ¿Sí estás entendiendo? Y agrega, mira, ahí mismo en el 46 dice, ¿e irán estos a dónde? Al castigo eterno. Y los justos, palabra justos, ¿a dónde van, hermano, hermana? A la vida eterna. Entonces, no basta con decir que tú eres cristiano. No basta con yo decir que soy cristiano y que predico y esto no. Como pastor a mí me demanda lo mismo. Si estás acá. Por eso si tú ves a alguien, no es para juzgar. Pero Jesús dijo que el árbol se conoce por sus frutos. Alguien podrá predicar muy bonito, yo podré predicar muy bonito y que te toque el corazón con la predicación del Espíritu Santo. Pero si mis obras están mal, ¿de cuál lado yo estoy? ¿De la izquierda o del derecho? Y Dios me va a juzgar. Así te va a juzgar a ti y a mí. Si estás aquí, nos tenemos que esforzar a hacer obras justas. Porque muchos dicen, no, es que no es por obras. Ustedes están leyendo. Es que ya Cristo dio ya pagó el precio y no es por obras. No, no es por obras, ¿qué? Lo que tú recibiste es la bendición, el regalo de la salvación. O sea, cuando te alcanza el Señor, no te alcanzó porque tú eras justo.
por las obras que tú hiciste. No es por eso que te vas a salvar. Y parece contradictorio, por eso muchos se confunden. No. Lo que Dios te está regalando no es porque tú hiciste lo bueno, no es por justo. ¿Sí estás entendiendo? Pero un cristiano dice claramente, Santiago dice, muéstrame tú tus obras y muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Una fe, la fe de Jesús se muestra por obras. No es por decir que nada más es cristiano. ¿Sí estás acá? Vamos a leerlo. Está Santiago capítulo 2. Gracias, Señor Jesús. Él está aquí, hermano, hermana. Gloria a Dios. Versículo 14, 2:14. Yo quiero que tú estés certero, seguro en lo que tú recibes, en lo que tú vas un día a hablar. Si estás aquí, porque estas cosas tú vas a hablar. Yo sé que tú estás aquí porque el Señor te trajo, pero es para que tú hables lo mismo que los apóstoles, lo mismo que Jesús habló. Y eso es lo que vamos a hablar. Si alguien le agrega o le quita, ese es su problema, pero aquí vamos a hablar lo que dice el Señor. Si estás aquí, Santiago capítulo 2, versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha? Hace una pregunta. ¿Aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? Obras. Hace otra pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? Fíjate. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, fíjate bien que está hablando de lo mismo, de la justicia. La justicia es la fe. ¿Sí me entiendes? Y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha qué? ¿De qué aprovecha qué? La fe. Está hablando de la fe. Dice que tiene fe, pero si no tiene obras, ¿de qué le aprovecha? De nada le aprovecha decir que cree. Si ve que aquel tiene necesidad, no le provee lo que necesita, entonces, ¿de qué le aprovecha? Esa es la fe. Pero la fe es justicia. ¿Sí estás aquí? Entonces sigue diciendo el 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Y una fe muerta, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que crees en Cristo? Mira, esos hombres que estaban a la izquierda también decían que creían en Jesús, que creían en el Padre, Jehová de los ejércitos, pero cuando había necesidad, sus obras decían otra cosa. Por eso Jesús dice que por sus frutos, sus obras, tú los vas a conocer. No puedes ser cristiano y no hacer misericordia, no extender la mano al necesitado, no hacer lo que Dios demanda para que tú reflejes a tu propio Señor, a tu Dios en tu conducta. ¿De qué aprovecha si no lo hace? ¿De qué aprovecha? ¿Qué dice? No le sirve de nada. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe. Perdón, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Fíjate, porque hoy en día sí hay. Uno dice que tiene fe y dice que ya basta, que con eso ya, que no es por obras. Está confundido. Se contradecirá la palabra. La palabra no se contradice. Lo que hace falta es entendimiento. Entender cuando dice que no es por obras, por qué está hablando. Y cuando dice que ya está hablando acerca de la fe, está hablando de la fe en Jesús, es con obras. No puede ser sin obras. Dice 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por sus obras. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen
y tiemblan. O sea, ¿de qué sirve decir que crees si no cambias? Los demonios creen y no dejan de ser demonios. Si estás aquí, un cristiano verdadero tiene que haber un cambio en él, una conducta diferente en él. No puede ser el más ingrato, el mezquino, todo eso éramos. Pero hoy nos llamó al Señor para hacer justicia. Esa es la fe, justicia. ¿Qué es fe? La fe es misericordia. ¿Qué es fe? La fe es juicio. ¿Sí entiendes? Misericordia, juicio y justicia. Esa es la fe, practicar estas cosas. ¿Sí entiendes? Esto es conocer a Dios. Esto es lo que pide Dios de ti y de mí. ¿Sí entiendes? Y si alguien me quiere leer, o aquí de frente vamos a regresar, pero vamos al libro de Miqueas. Libro de Miqueas, patracito aquí, no te vayas aquí de donde nos quedamos en Santiago. En el libro de Miqueas, capítulo 6. Versículo 8 y 9, ¿lo tienes? Miqueas. Está en el Antiguo Testamento, ¿eh? No lo vas a buscar en el Nuevo Testamento. ¿Lo tienes? Dice, voy a esperar que lo tengan. Miqueas, capítulo 6, versículo 8 y 9. Gloria a Dios. Está atrásito de Nahum. Y gloria a Dios. Adelantito de Jonás. En medio de Jonás y Nahum. Les voy a dejar de tarea que se aprendan los libros de memoria, hermanos. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Está bien. Voy a leerlo. No se me desesperen. Ya después lo busco con más calma. Gloria a Dios. Veo que está muy apurada la hermana. Si arranco no va a poner atención, hermano. Mejor dejo, espero. ¿Sí me entiende? Ok, dice el 6:8 de Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué dice, hermanos? Si ves cuántas cosas pide Dios, no te pide mucho. Son 3 cosas. Claro, en cada cosa abarca mucho. Si estás aquí. Pero dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestar atención a quién. Al castigo y a quién lo establece. ¿Quién lo establece? Regrete a Santiago. Entonces, ¿qué pide ahí? Vuelve a decir, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué dice? Justicia. Seamos justos, ¿sí o no? Misericordia, amar misericordia. Ahora, en el libro de Santiago, capítulo 2, donde nos quedamos, el versículo 20 dice, mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿Sí o no? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Si ves. ¿La fe es qué es entonces? Si la fe, tú practicas las obras, te es contado por qué. A Abraham se le contó por justicia, ¿sí o no? Y lo sigue diciendo.
fue llamado amigo de Dios, ¿verdad? Dice el 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe, sino también es las obras. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿qué dice, hermanos? Así también la fe sin obra está muerta. ¿Sí o no? Mira, vamos a entender algo. El caminar en obediencia, en hacer lo que dice Dios, nos va a llevar a algo muy, muy grande, muy hermoso. Tú serás presentado delante de Dios vestido, una vestidura blanca, hermosa, de lino fino y resplandeciente. Estarás, acuérdate que los que están a la derecha van a ser los que entran al reino de Dios. Si estamos aquí, los que van a ser salvos. Pero las promesas de Dios son inconmovibles, no se mueven. Por eso tú y yo debemos entender que nos conviene obedecer, hacer lo que Dios nos demanda, lo que Dios nos pide. De buena manera. Porque si tú eres cristiano y no estás esforzándote a hacer la voluntad de Él, andar en justicia, tú te estás engañando a ti mismo. Estás perdiendo tu tiempo. Pero si eres un cristiano que quieres alcanzar la vida eterna, necesitas practicar la justicia de Dios. Mira, vamos al libro de Apocalipsis. Podemos ir a muchos libros, pero quiero ser breve. Gloria a Dios. El capítulo 19. Gracias, Señor. Vamos a leer del 6 en adelante. Vamos a leer desde el 5, 19, 5 en adelante. ¿Lo tienes? Apocalipsis 19, 5 dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos. ¿Y qué más? Y los que le teméis. Así que dice: pequeños como grandes. Esta escena, hermano, hermana, es ya en el cielo, en la nueva Jerusalén. Estos son los que se esforzaron. Estos son los que se esforzaron, los que estaban a la derecha. Estas son las ovejas del Señor, los que apartó a la derecha. Estos son los que alcanzaron la vida eterna. Mira, aquí sigue diciendo. 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿qué dice? ¿Quiénes son los que se prepararon? Los justos. Los justos. Aquí vas a entender más y le dice. 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Mira bien lo que vamos a leer. Porque el lino fino es las acciones que dice, hermanos. ¿Sí ves? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Yo digo, hermano, hermana, este hombre estaba haciendo graneros, tenía mucho que cosechar y tenía pensado para aquí. Imagínate tú a la edad que tienes ahorita, dices, para que yo tenga 60, 70 años, tengo ya todo para que no me falte nada. Así estaba este hombre. Pero ¿qué le dice el Señor? Necio, esta noche han pedido tu alma.
todo lo que tenía, lo que se había esforzado sin servir a Dios, sin hacer justicia. Porque mire, hermano, este hombre no hizo justicia. Porque si de sus bienes se hubiera repartido, hubiera dado de eso, ayudado a los necesitados, a la viuda, al huérfano, al necesitado, si hubiera hecho justicia, no se hubiera perdido. ¿Sí entiendes? Porque el corazón de los hombres, Jesús dijo que difícilmente un rico entrará al reino de los cielos, porque su corazón está ahí. Hubo un joven también que le dijo al Señor: ¿qué haré para entrar al reino de los cielos? Y le hizo la lista y le dijo: todo esto lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué más? Dice: vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Entonces, algunos dirán: entonces tenemos que repartir todo. No, hermano, habla en otras partes de las escrituras. Es más, vamos a ir a una parte que dice, no le dice que lo venda todo y lo dé a los pobres. A este se lo dijo porque su corazón estaba ahí en las riquezas. Él sabía que su corazón, por eso le dijo, cuando le dijo esto Jesús, él se voltea y se va triste. ¿Sí entiendes? Pero no es porque no pueda ser alguien rico, sino porque este hombre, su corazón estaba en lo que poseía, en sus riquezas. Jesús conocía su corazón. Mira, hay una parte en la escritura del apóstol Pablo, si no me equivoco, está en primera de Timoteo. Dale para atrás, por favor. Sí, está en Timoteo, capítulo 6, primera de Timoteo, capítulo 6. Versículos 17, 18 y 19. El problema no es ser rico, hermano. Jesús dijo que difícilmente un rico entraría, porque la mayoría de los ricos, vamos a decirlo así, el 99.9% de su corazón está en lo que tienen, en sus riquezas terrenales. Mira lo que dice el 17. 1 Timoteo 6, 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Qué más dice, hermano? Ayúdame. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son, ¿qué dice? De repente se puede quedar sin nada. Mira, ¿cuántos escucharon aquí personas, patrones que perdieron sus lecherías? ¿Cuántos no se quitaron la vida? ¿Por qué, hermanos? Porque su corazón estaba ahí en la riqueza. Si hubieran conocido de Dios, Señor, dirían como Job: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. No sería motivo de quitarse la vida a alguien que conoce de Dios, alguien que practica la justicia, porque sabe que de una u otra manera Dios lo sustentará. Podrá quedar sin nada, pero no quedará sin pan, sin alimento. La palabra de Dios dice claramente que estemos contentos con abrigo y sustento. Pero muchos no están contentos aunque tienen abrigo y sustento. Ese es un problema. Tienes un peso, una carga sobre de ti. Cuando tienes todo para ser feliz, para tener paz, la paz del Señor. Entender que Dios se preocupa por ti. Dice que si las aves del cielo que no siembran ni guardan el granero, Él las sostiene, Él las mantiene. El hombre está muy preocupado porque ya tiene poquito, porque, si me entiendes, yo digo esto porque a mí me pasó eso. A mí me tuvo que hacer entender el Señor en esa área. Porque ese problema es en la mayoría. Si te quedas sin ningún centavo y si tú sirves a Dios, si de repente te quedas sin nada, ¿qué va a hacer Dios por ti? ¿Será injusto para que no te dé el pan de cada día?
Si dice que a las aves del cielo Él les da el mantenimiento, ¿qué no valemos nosotros más que las aves del cielo? ¿Sí entiendes? Tenemos que conectarnos. Ahí me tuvo que llevar a ese punto el Señor, de estar sin nada, y aprender a confiar en Él. Y si lo tienes, como que no tienes nada. No es que no puedes tener. El problema es que tú pongas tu corazón ahí en esas cosas. Eso es lo que te va a arruinar tu vida espiritual. Eso es lo que te va a arruinar la oportunidad de salvación. ¿Estás aquí? Ese es el punto. Mira lo que sigue diciendo. Una vez más el 17. Que los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Sino, ¿qué dice? Sino en el Dios vivo, que nos da, ¿qué dice? Todas las cosas en abundancia. ¿Para qué, hermanos? Para que las tengas alzadas ahí y otro después de que te mueras las disfrute. No, que tú las disfrutes. Te vas a acabar la vida. Te vas a hacer ya viejito y no ni siquiera lo que tienes ahí. Ojalá y no te toque un hijo que al rato lo agarra y le da. ¿Sí me entiendes? Lo hace como sea. No. El disfrutar no es malo. Lo que Dios te provee, tú puedes disfrutarlo. Pero no pongas tu corazón ahí porque vas a almacenar para otro y tú amargado y todo, y ni siquiera te dices el gusto de ir a alimentarte bien o de ir a visitar a alguien o ayudar a, ¿sí me entiendes? Ayudar a quien de veras lo necesitaba para que hicieras tesoros. ¿De qué te va a servir lo que alzas? ¿De qué te va a servir si no haces justicia? ¿De qué te va a servir si cuando te mueras, qué va a pasar contigo si no haces justicia? ¿Qué va a pasar? Otro va a gastarse lo que tú dejaste y te vas a perder. ¿Valdrá la pena? Mira, la realidad es que toda injusticia, todos los injustos, dice, todo el que practique la injusticia en todas las áreas, sea nuestro comportamiento con la esposa o la esposa con el esposo o los hermanos con los demás, si haces injusticia, dice que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Por eso la justicia de Dios abarca mucho. Solamente estamos hablando ciertas cosas. ¿Y qué más dice? Mira, vamos a acabar de leer. Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 18. ¿Qué dice, hermanos? Ayúdame. ¿Sí estás oyendo? Que hagan el bien, que sean ricos. ¿Dónde? En el cielo. ¿Haciendo qué? Buenas obras. Eso te hace rico, eso te hace millonario. Y allá no te va a robar nadie. Esas son las riquezas de las que habla el Señor. ¿Ricos en qué? En buenas obras. ¿Qué más? No quieren ni sacar ni meter la mano. No, pues ¿cómo? Generosos. Y agrega el 19. Atesorando para sí. ¿Qué dice? Buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. ¿Cómo ves? Imagínate ya uno, ya casi para tirar la pata uno ya casi muriéndose. Algunos piensan que van a durar mucho. Ojalá que así sea. Pero el Señor nos puede llamar a cuentas nuevecitos. Así nuevecito como yo. No te rías. Gloria a Dios. ¿Sí me entiendes? Algo otro podrá tener 80, 90 años y a lo mejor yo mañana ya no amanezco. ¿Cómo ves? Eso es lo que tenemos que reflexionar. Estamos pensando como si vamos a ser eternos. Estás alzando dinero. Estás pensando en, pero no eres bueno para extender la mano al necesitado. ¿Qué estás haciendo? Cuando venga Jesús, te venga a venir así, a ver tú. Chivo a la izquierda.
ovejita, vente para acá. Tú eres de los que yo pedí que fueras. Señor, pero ¿cuándo te vi hambriento? Pasaste por aquel lado, miraste a alguien que tenía necesidad, no lo hiciste. Por cuando no lo hiciste a ese, a mí no me lo hiciste. Mírate a tu hermano con necesidad, no hiciste nada por ayudarlo. ¿Cómo ves? ¿De cuál quieres ser? Hagámonos esa pregunta. Si Dios nos bendice, hermanos. Mira, lo dice en varias partes. Abre tu Biblia en el libro de Efesios, por favor. Capítulo 4. Versículo 28. Lo tienes. Hay quienes son, hermano, como el asadón nada más. Piensan para sí mismos. ¿Cómo es el asadón? ¿Cuándo has visto que el asadón le haga así? ¿Cómo le hace el asadón? No, nomás para mí, ¿cómo para allá? Me costó, trabajé. Sí, te vas a morir de todos modos. ¿Por qué no haces un negocio, un buen negociazo? Dios te está proponiendo que hagas un negociazo de lo mejor. El mejor negocio de tu vida. Que hagas tesoros en los cielos. Por eso Jesús le dice a esta iglesia, también en Apocalipsis, compra de mí oro refinado. Porque esta iglesia decía, estaba contenta, tenía lujo, estaba una iglesia grande, no tiene necesidad de nada, me he enriquecido de nada, tengo necesidad, dice esta iglesia. Así hay hermanos. Y gracias a Dios que no tengan necesidad, pero si tienes necesitas aprender a extender la mano. ¿Sí me entiendes? Aquí dice, mira, el 28, ¿qué dice? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Qué más, hermano? Ayúdame, ¿tú qué entiendes? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Porque ese es el propósito. ¿Sí me entiendes? Si tienes, no es malo que tengas. Malo es que no quieras aflojar, no quieras soltar, que seas tacaño, codo duro. ¿De qué otra manera te digo? ¿Sí me entiendes? Porque esa tacañez, esa mezquindad, esa avaricia, lo único que está haciendo es que te está poseyendo a ti y es para perdición tuya. ¿Sí estás aquí? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? Trabajar para hacer la voluntad de nuestro Dios, para hacer buenas, para hacer justicia. Digámoslo de esa manera, porque es así. ¿Has entendido qué es justicia entonces? ¿Sí entendiste ya qué es justicia? Si estamos aquí, hermanos. Entonces pongámoslo por obra. No digas, no, pues el hermano, no dijo el hermano, dice la palabra. Si rechazas esta palabra, no me rechazas a mí, rechazas a Jesús. Yo creo que estás aquí con un propósito. Dios te trajo aquí para que te salves. ¿Sí entiendes? Para quitarte todo lo chivo, para quitarte todas las mañas, para que tú seas una oveja del Señor, para que tú seas para salvación. No te trajo para que seas leña para el infierno, pero tienes que aceptar la verdad. Tienes que aceptar la fe de Jesús. Tienes que aceptar en tu corazón que esa es la forma, la manera de vivir. ¿Sí me entiendes? No es buscando a ver a quién estafamos. No es buscando a ver a quién le sacamos más, porque eso es injusticia. Y los injustos no van a heredar el reino de Dios. Primera de Corintios. Dale para atrás un poquito. Versículo 8 y 9. ¿Lo tienes? Primera de Corintios 6, 8.
Gloria a Dios. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. El defraudar a los hermanos, ¿qué es, hermano? ¿Justicia o injusticia? Es injusticia, ¿verdad? Mira lo que dice el 9. No sabéis, ¿qué dice? Ayúdame. Hace una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, dice. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando leemos en el 9 al principio, dice, ¿no sabéis que los injustos, qué va a pasar? No va a heredar el reino de Dios. ¿Entendiste entonces qué es ser injusto? No es nada más esto, es no extender la mano, no es no que no haya obras en ti en fe, porque tu fe estará muerta, serás injusto. No puedes decir que eres de cristiano, lo podrás decir, pero no es a eso a lo que te llamó el Señor. ¿Sí estás aquí? Dios te llamó, nos llamó a ti a mí, para que practiquemos, para que participemos de la gracia de Dios, para que obtengamos el conocimiento de Dios y por medio de esto practicarlo y obtengamos la salvación que Dios nos promete. No puedes obtener salvación si no hacemos la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Necesitamos aprender que es misericordia, juicio y justicia. Yo te voy a decir esto, y se los he dicho. Si tú aprendes qué significa misericordia, juicio y justicia, 3 palabras, 3. Si las profundizas, estas 3 palabras, amplías bien cada palabra en todo el terreno, en lo espiritual, tú entenderás la mayoría de las escrituras. Tú entenderás la mayoría de las escrituras. Porque por medio de esto entenderás quién es tu Dios, conocerás a Dios y conocerás también al enemigo. ¿Sí estás aquí? Porque entenderás cómo camina el Señor, cómo debemos de caminar y cómo caminan los que no son de Dios. Es simple. ¿Sí estás aquí? Necesitamos aprender a hacer justicia. Cuando salgas, acuérdate, no te olvides. Tienes que trabajar, tenemos que trabajar en esto. No es nada más asistir a un servicio. No es nada más decir soy cristiano. No es pasar tiempo en una iglesia. Yo no sé si quieren que les siga, yo no sé qué horas sean. O me dan chance de leer algo más. ¿Cómo ven? Muy poquitos. Apocalipsis, hermano. Rapidito. Capítulo 3. Y esto es también para los pastores, los que se dicen ser pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, que andan atrás nada más de las riquezas, o de aquel que si alguno ve por ahí este video, si tiene intención de ser pastor y su intención es con su mentalidad de hacer dinero, a ver cómo se hace rico, que se les fume eso si quiere su salvación, que se saque de eso, porque no es así el evangelio. Está equivocado. ¿Sí me entiende? Lo que va a atesorar para él es ira, para ir de la ira. Apocalipsis 3:14. Lo tienes. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Que dice, mira el 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá te decidieras servirle al diablo, servirle a tu carne o servirle a Dios. ¿Sí me entiendes? Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente,
O sea, que eres un cristiano que a veces practicas la justicia, pero otras veces no te interesa. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a hacer? Te vomitaré de mi boca. O sea, no la vas a hacer de todos modos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso pensaba esta iglesia, la iglesia de la Odisea. Y le dice el Señor, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Qué era esta iglesia? Según era rico, pero el Señor le dice lo contrario. ¿Qué le dice? ¿No sabes que tú eres? ¿Qué dice? ¿Qué es un desventurado? Un desdichado, alguien que está en desgracia. ¿Sí me entiendes? Y lo dice, miserable, pobre, pero él decía que era rico, pero el Señor le dice que es pobre. ¿Por qué es pobre, hermano, alguien? Si entendieron lo que hablamos. ¿Por qué es pobre? ¿Cómo es hacer riquezas en el cielo? Haciendo justicia, ¿sí o no? Ayudando, haciendo. Pero este dice que el Señor le dice que es pobre. Entonces, si alguien es pobre, ¿por qué es pobre? Espiritualmente. ¿Por qué? Porque no está ayudando a la viuda, al huérfano, al necesitado, no está haciendo la voluntad de Dios. Una iglesia que se enriqueció, pero no está practicando, no está haciendo tesoros en el cielo. Por eso Jesús le dice, mira, el 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vas a comprarle? Señor Jesús, ¿me puedes vender un poquito de oro que tú tienes? ¿Eso se puede hacer? ¿Alguien le puede decir al Señor que le venda? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Que aprenda a hacer para que con él tenga ese tesoro, ¿sí me entiendes? Esas riquezas. Y luego para que seas, le dice, rico. ¿Por qué? Porque era pobre. Él estaba rico aquí en la tierra, pero delante de Dios era pobre. Él necesitaba hacer obras justas para ser rico. No las estaba haciendo esta iglesia. Pero era rica económicamente. Y hoy en día sí hay iglesias, así hay pastores que solamente, o evangelistas que solamente buscan cómo hincharse de dinero. Y algunos están tan codiciando tantas cosas que su propio avión y sus propias cosas. ¿Están siguiendo el ejemplo de Jesús? No es así. Entonces, ¿cómo vamos a conocer, dice Jesús, a los que son de él? ¿Por qué? Por sus frutos. Y lo sigue diciendo, y vestiduras blancas para vestirte. O sea, su vestidura estaba ¿qué? Sucio. Y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea que no estaba caminando en la palabra. No podía ver. No se daba cuenta que estaba lejos de la voluntad de Dios. Porque no estaba siguiendo la palabra de Dios. No estaba siguiendo el consejo de Dios. Porque lo que nos hace ver a nosotros, ¿qué es? ¿Sí entiendes? Es la palabra. Cuando la pones por obra, cuando la aceptas, cuando el Espíritu Santo está en ti, entonces tú empiezas a ver, dejas de estar dormido, dejas de estar ciego. Y lo dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sí entiendes lo que le pasaba a esta iglesia? O sea, esta iglesia hoy no puedo decir que esto no existe hoy. Está pasando hoy en día y con más ganas. Se han desviado de la verdad, pero la iglesia del Señor debe de entender esto, que debe de caminar en la voluntad de Dios, haciendo la justicia de Dios. Si los demás no quieren hacerlo, ese es su problema. Pero tú esfuérzate a hacer lo que Dios te demanda.
Cuando tengas la oportunidad de hacer justicia, hazla. No desperdicies esa oportunidad. Yo les he dicho, para honra y gloria de Dios, cuando Dios me permite algo, yo le doy gracias porque me permitió extender la mano a aquel o aquella. Gracias porque me permitió aún hablarle una palabra a aquel que se puede convertir. Porque son oportunidades. Y hay quienes las tienen y mejor callan en su casa. Mejor callan entre las personas. Son cristianos, ¿cómo se les dice? Encubiertos, ¿verdad? No se dan cuenta que son cristianos. Y algunos piensan que no son cristianos por la conducta de ellos ahí, que no es buena. Entonces, la fe tiene que ir acompañada de obras. No se te olvide entonces, hermano, hermana. Esforcémonos. La promesa de Dios, hermano, hermana, es fiel, pero tenemos que trabajar hasta el final. Y el final tú no sabes cuándo es. Algunos pueden ser a la vejez, otros a lo mejor más temprano. Entonces yo te dejo con esto. Esforcémonos y que el Señor nos bendiga.